y me gustaría acoger a todos, a todas que estáis con nosotros. Muchas gracias por juntaros a nosotros en este tema que, como sabemos, es muy delicado y también muy necesario que lo abordemos. Es un tema muy importante para la vida consagrada, para que pueda ser una vida llena de vida en la Iglesia. Nombrar lo innombrado. Abordaremos este tema de abusos de conciencia y de poder dentro de la vida consagrada, y también queremos explorar los elementos que puedan llevar, que puedan contribuir para que esto ocurra dentro de nuestras estructuras comunitarias. Somos conscientes que abordar esta realidad es esencial y no se ha hecho muchas veces en nuestros ambientes, pero por muy difícil que sea, es urgente hacerlo y hemos de dar voz a las realidades que puedan impedir o de alguna manera socavar lo que queremos ser como mujeres y hombres consagrados en la Iglesia. También queremos decir que somos conscientes que este tema puede tocar y despertar muchas de las experiencias que hemos tenido o que tenemos en nuestras comunidades. Por eso os invitamos a pedir y a decir que busquéis ayuda si de alguna manera sentís que necesitáis acompañamiento y ayuda en estos temas. Es con mucho gusto que tenemos entre nosotros la hermana Yanire Ángulo Ordorica, de las Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios. Ella ha estudiado en la Facultad de Teología de Granada, donde ha hecho el bachillerato, después ha hecho la licenciatura en Teología de la Vida Religiosa en la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha seguido sus estudios haciendo una licenciatura y el doctorado en la Universidad Pontificia de Comillas y desde 2013 es tanto profesora del Instituto Teológico de Vida Religiosa como también desde el 2014 profesora de Sagrada Escritura en la Facultad de Granada, que pertenece a la Universidad de Loyola, Andalucía, donde vive hoy en día. Yo, gracias a Dios y a la vida, he tenido el privilegio de ser su alumna y puedo dar fe que hoy tenemos a Yanire con nosotros, y lo que la mueve también a abordar estos temas es un gran amor a la Iglesia, a la vida consagrada, y que sus estudios son fundamentados tanto en la teología católica de la Iglesia como en los estudios bíblicos. Yanire, muchísimo gusto en tenerte aquí con nosotros y te paso la palabra. Muchas gracias Paula, por tu presentación tan cariñosa y tan cercana. Me gustaría empezar, espero no ser demasiado difícil para los traductores, así que intentaré ir a un paso sosegado, que es complicado a veces para mí, que hablo muy rápido. Bueno, quisiera que mis primeras palabras fueran de agradecimiento. De agradecimiento a la Unión Internacional de Superiores Generales por organizar esta formación en un tema que es tan necesario, tan urgente, que nos jugamos tanto en esta realidad. Y es necesario sensibilizarnos ante estas situaciones que se dan en la vida consagrada para poder abordarlas y prevenirlas, para poder ser más fieles a lo que estamos llamadas a ser. Bueno, pues el servicio que hace la Unión de Superiores Generales con esta formación es impagable. Y también agradezco a todas las que estáis, pues, creo que la mayoría son mujeres, así que me voy a permitir hablar en femenino, a todas las que nos acompañáis hoy o habéis mostrado interés y preocupación y veréis más tarde los vídeos de esta formación. Sobre todo agradeceros porque no habéis pensado esto no va con nosotros, porque no habéis pensado esto es algo que les pasa a otras personas, porque no habéis decidido declinar como si no existiera, y habéis preferido conocer, saber y estar en este curso, ¿no?
Os lo agradezco mucho porque gracias a vosotras pues poco a poco iremos haciéndonos más sensibles a esta realidad y por eso mismo podremos prevenirla y cuidar mejor a las personas que tenemos en nuestra mano. Al final es una responsabilidad de todos y de todas ponernos manos a la obra para aprovechar la situación de crisis global que estamos viviendo en la Iglesia y convertirla en una gran oportunidad de fidelidad, de vuelta al Evangelio, de una mayor cercanía a lo que Dios sueña de cada uno de nosotros. Voy a compartir pantalla, a ver si lo hago bien. Sí, yo creo que lo hago bien. Vamos allá. Ahí estamos. Voy a compartir pantalla pues un poco para comenzar, ¿no? Para comenzar situándonos también en ese interés que centra nuestro curso y que pretende bueno, pues ocuparnos de aquello que habitualmente no nombramos. No porque no esté, sino porque a veces nos cuesta mirarlo a la cara, se nos hace muy difícil, se nos hace muy, muy complicado, ¿no? Y creo que es importante que caigamos en la cuenta de que la situación, lo que se ha llamado la crisis global de abusos en el seno de la Iglesia, no es una moda, no es algo que parece que les afecta a otros, sino que es una situación que ya no da más de sí. El otro día escuchaba a una teóloga comentar que esta situación es la carcoma de la Iglesia. La carcoma de la Iglesia. Bueno, pues algo así nos pasa. Es una oportunidad que podemos abordar, pero que necesitamos enfrentarnos a ella. Y en estos días nos vamos a ocupar de los abusos no sexuales, aunque, como veremos, los sexuales tienen muchísimo que ver. Lo veremos, ¿no? Porque los abusos de poder y de conciencia... Perdona, Paula. Sí, es que tienes la pantalla compartida, pero no nos has puesto la pantalla grande. Sí. Ah, vale, entonces es que tengo que hacer otra cosa, perdón. Vamos a probar de nuevo. Ya parece que no ha habido pandemia y se nos ha olvidado, ¿cómo puede ser que se nos haya olvidado cómo se hacían estas cosas? Voy para allá. Después de una pandemia y un confinamiento. Perdón, mi misericordia. Aquí, sí, ya sé lo que ha pasado, eso es. Muchas gracias. Ahora ya se supone que ya está, ¿no? Sí, fabuloso. Yo paso y se verá, entiendo. Vale, fenomenal. Vale, gracias, Paula. Bueno, pues les decía que nos vamos a ocupar de los abusos de poder y conciencia, aquellos abusos que no son explícitamente sexuales, pero que bueno, pues no se comprenden desgajados ni fuera de esta crisis global. No se trata de un problema puntual ni de una campaña periodística, y mucho menos un ataque contra la Iglesia como algunos han interpretado, ¿no? Tampoco es una cuestión que atañe a unos cuantos miembros, ya hablaremos de esto, ¿no? Pero el mismo Papa Francisco, como tenéis ahí en esa carta que le dirige el Papa Francisco al cardenal Marx, cuando él presentó su dimisión precisamente a causa de los escándalos de abusos en la Iglesia alemana, el Papa afirma: toda la Iglesia está en crisis a causa del asunto de los abusos. Más aún, la Iglesia hoy no puede dar un paso adelante sin asumir esta crisis. La política del avestruz no lleva a nada. No todos quieren aceptar esta realidad, pero el único camino, porque hacer propósitos de cambio de vida sin poner la carne sobre el asador no conduce a nada. La realidad debe ser siempre asumida y discernida. Es urgente ventilar esta realidad de los abusos. Bueno, pues como vamos a ver a continuación y como el mismo Papa plantea, estamos ante un problema que es un problema estructural, que no es un problema que atañe a ciertas personas o a ciertas instituciones que han tenido casos determinados. Estamos hablando de algo más grave, más global, y que se trata de eso, de un problema que está en la estructura. Tenemos una forma estructural de organizarnos que facilita el hecho de que haya acciones abusivas de cualquier tipo, también las sexuales, pero también las no sexuales. El permanente goteo de denuncias de abuso viene ya desde antiguo, pero cada vez vamos reconociendo con más fuerza que en realidad estamos ante la punta del iceberg. Estamos asomándonos a una porción muy pequeñita de una realidad muy grande que no por no verla no está presente. El problema no afecta
de manera aislada a ciertas instituciones o diócesis, sino que se trata de algo mucho más global, algo que afecta al conjunto de la Iglesia y a la estructura de la Iglesia y de la que asoma solamente una porción muy, muy pequeñita. ¿Por qué? Porque el grueso del hielo, el grueso de hielo que se esconde debajo del mar, está compuesto por dinámicas abusivas. Y esas con frecuencia son muy difíciles de objetivar y se mantienen en lo oculto. Son muy difíciles de aislar, bueno, pues pueden no ser un delito, la mayoría de ellas no suponen un delito, pero sí que eso no significa que no sean dinámicas abusivas. Y permanecen ocultos. Demasiadas veces permanecen ocultos porque tenemos todavía la tendencia a encubrir. Es esa tendencia a encubrir que denunciaba el Papa Francisco cuando hablaba de la dinámica del avestruz, esa de esconder la cabeza en la tierra y que pase fuera lo que sea porque yo ya estoy protegido, ¿no? Pero la manera en que se gestionan y se han gestionado los abusos en el ámbito eclesial con frecuencia dejan muchísimo que desear, muchísimo que desear. El problema a veces no es que en el ámbito de la Iglesia sucedan abusos, porque suceden en todos los ámbitos. El problema es cómo lo estamos gestionando y cómo nuestra manera de funcionar propicia y facilita la existencia de abusos. Fíjense lo que decía el Papa Francisco en una carta dirigida al pueblo de Chile en el 2018. Decía: el dolor de estas víctimas es un gemido que clama al cielo, que llega al alma y que durante mucho tiempo fue ignorado, callado o silenciado. Pero su grito fue más fuerte que todas las medidas que lo intentaron silenciar o incluso que pretendieron resolverlo con decisiones que aumentaron la gravedad cayendo en la complicidad. Una de las cosas que tendríamos que revisar también en nuestras instituciones, en nuestras congregaciones de vida consagrada, es en qué medida nuestras decisiones agravan la situación y nos hacen cómplices. Nos hacen cómplices. Este encubrimiento que denuncia el Papa no se limita a las decisiones concretas que han podido tener obispos, superiores generales. Esta dinámica de encubrimiento es la que reina, la que campa a sus anchas en el conjunto de la Iglesia. En castellano decimos, los trapos sucios se lavan en casa, esa tendencia por no escandalizar, porque no se sepa, en realidad lo que hacemos sin pretender, porque no es nuestra pretensión, yo creo, es precisamente no llamar a las cosas por su nombre y no abordarlas desde la gravedad que tienen. Al final tendemos a mirar a otro lado y a no buscar responsables más que en otros o en las circunstancias, pero no nos sirve como autocrítica, como evaluación, como manera de tomarnos el pulso. No sería mala cosa que nos preguntáramos de qué temas no hablamos nunca en comunidad. ¿Qué cuestiones no se hablan en comunidad? Porque quizá fuera muy elocuente percibir qué realidades tenemos silenciadas, de qué cuestiones nos incomoda hablar o preferimos simplemente callar. Con muy buena intención, porque yo creo que en la vida consagrada tenemos muy buena intención. Dicen algunos que el camino al infierno estaba empedrado por buenas intenciones. No sé, pero tenemos muy buena intención. Pero somos también a veces muy inconscientes y sin querer, sin pretenderlo, desde esa inconsciencia hemos hecho mucho más daño del que pensábamos. Precisamente pues, por no prestar atención a ese inmenso iceberg, ¿no? Con el agravante de recurrir a la espiritualidad o al evangelio para justificar ese sutil encubrimiento que supone no abordar este tema de los abusos. Por eso,
una vez más, no puedo hacer otra cosa que agradeceros el interés y la asistencia, porque esto es una muestra de que esta dinámica está cambiando, de que las cosas no tienen por qué ser siempre así y que pueden cambiar y podemos ir sensibilizándonos cada vez más. Los comportamientos abusivos son mucho más amplios que los delitos sexuales de los que bueno, pues hemos oído más hablar y de los que bueno, nos asaltan los informativos y a los que la Iglesia institucional y las distintas congregaciones están intentando abordar. Hay un montón de aspectos que siguen siendo una presencia innombrada. Se ha multiplicado la literatura y los estudios con respecto al tema de los abusos, pero sigue siendo muy reducida muy centrada, perdón, más que reducida, muy centrada en los abusos sexuales cometidos a menores. Es evidente que se trata de la gravedad del tema, lo que hace que nos centremos en eso. Y es evidente también que se trata de una respuesta a una alarma social. Es desde fuera, desde donde nos llega la urgencia y la necesidad de abordar una cuestión. Esto no significa que no tengamos puntos ciegos, elementos que no abordamos o que no se abordan con tanta facilidad y que también afectan a este tema y que también están, bueno, y que además confluyen todos ellos en las dinámicas abusivas que se están dando en nuestros institutos de vida consagrada, especialmente femenina. ¿Cuáles son esos ámbitos? Os voy a plantear 3 ámbitos en los cuales todavía nos cuesta mirar todo. Solo hay que ver cómo reaccionamos o cómo se reacciona todavía ante el tema de las investigaciones sobre abusos sexuales a menores o cuando alguien cercano es denunciado por una cuestión de abuso sexual a menores, ¿no? Las reacciones que se generan alrededor, muchas son de negación, de defensa, con mucha frecuencia. Es verdad que esa realidad todavía nos cuesta mirarla, pero hay 3 ámbitos en los cuales aún nos cuesta más, se nos hace todavía más complicado. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, puede parecer llamativo, a mí me resulta llamativo, cómo todavía están silenciados los casos de abusos en los cuales las mujeres son víctimas. Esto tiene una justificación, una explicación. Cuando empezaron a despertarse, a conocerse la avalancha de casos de abusos perpetrados contra menores, la mayoría o un número considerable eran varones, eran menores varones. Un número considerable, no todos, pero un número considerable. Esto llamó la atención, hizo de hecho que se trabajara o se investigara mucho si podía haber algún tipo de relación entre estos casos y la homosexualidad. Bueno, fue un tema que ocupó y acaparó la atención. Pero por un lado, o sea, eso fue así, pero lo que hizo fue dejar a un margen cuando las víctimas eran niñas. Si esto sucede en el caso de abusos a menores, en el caso de abusos a personas adultas se triplica. Las mujeres son las grandes víctimas invisibles en esta situación de abusos en el entorno eclesial. ¿Por qué? Bueno, porque per se, a veces sin conocer la compleja dinámica que hay detrás de un abuso, sin saber cuáles son las dinámicas psicológicas y cómo funciona, cómo hace que un abusador, que un perpetrador o perpetradora abuse de otra persona, se supone per se, porque sí, que se trata de relaciones consentidas entre 2 adultos. Cuando no hay violencia, cuando no hay agresividad física comprobable, se entiende que la víctima podía haber hecho algo. Esto es muy complicado.
Damos por supuesto que una persona adulta que no tiene ningún tipo de discapacidad por sí está fuera del complejo, de la compleja dinámica privadora de libertad que supone el abuso. Damos por supuesto que por tener 18 años si no ha habido violencia, se trata de relaciones consentidas. Y se han tratado y se han silenciado pues como pecados, como un affair, pero no como lo que realmente es, como un abuso. Esto es especialmente grave porque esta percepción que a veces no verbalizamos, que puede estar inconsciente, que por desconocer cómo funciona un abuso, cómo alguien llega a abusar y cómo puede acceder a la persona abusada, por desconocer cómo se va trabajando la confianza hasta el punto de, de llegar al abuso sin que la persona pueda reaccionar, incluso sin que pueda gestionarlo, lo que estamos haciendo sin querer o podemos llegar a hacer es revictimizar a las víctimas. Me explico, volver a hacer daño a una víctima, volver a convertirla doblemente víctima. ¿Por qué? Porque inevitablemente es muy fácil que haya juicios de responsabilidad con respecto a la persona que ha sufrido abusos. Y eso también potencia que no haya denuncias. ¿Por qué? Porque los precios a pagar son demasiado altos. Lo que implica una denuncia tanto civil como canónica es un grado de exposición que además una víctima necesita un proceso personal, no habla cuando quiere hablar, sino cuando puede hablar. Requiere un proceso personal. Si decide desvelar o denunciar su situación de abuso, va a ser muy fácil que se va a tener que exponer a la opinión y al juicio de mucha gente. Y eso hace que sea muy fácil que se vuelva a revictimizar, que se cuestione hasta qué punto no lo habrá propiciado y cosas así. Me gustaría detenerme en esta cuestión del revictimizar. ¿Por qué? Porque me temo que es una realidad que sucede con demasiada frecuencia en el ámbito de la vida consagrada. Revictimizar implica añadir gratuitamente y con frecuencia inconscientemente, más dolor a las víctimas. Piensen cada una de ustedes un minuto qué tiene que sentir una hermana de comunidad que haya podido sufrir abusos y que ninguna de nosotras, ningún miembro de la comunidad lo conozca, ante comentarios, ante las afirmaciones que se hacen viendo las noticias, ante las cuestiones que se debaten de actualidad en la comunidad. Fíjense ustedes cómo se tiene que sentir una hermana que haya podido sufrir abusos. ¿Con qué facilidad juzgamos la información? No, lo que querrá será dinero, es que es para hacer daño a, estará despechada, ahora se ha arrepentido de liarse con. O sea, hay una serie de afirmaciones que podemos hacer gratuitamente y a la ligera, pero que como no conocemos el interior del corazón de cada una de las personas que nos escuchan, podemos estar minando precisamente o hiriendo y golpeando precisamente en la herida, sin saber. Pero el Señor también nos juzgará por el dolor que generamos, por más que sea sin saber. Por otra parte, insisto, no sabemos lo que viven las hermanas que tenemos a nuestro alrededor. No pensemos que a nuestro alrededor no hay víctimas de cualquier tipo de abuso. No sabemos cuántas de las que están escuchando nuestras valoraciones sobre estos temas, tanto dentro como fuera del ámbito eclesial, lo están haciendo desde su condición de víctima. No lo sabemos. Por eso convendría, y posiblemente no diríamos lo mismo que decimos si supiéramos que nos está escuchando una víctima. Seguramente tendríamos una delicadeza distinta,
pues pensemos que no conocemos cuántas víctimas hay entre nosotros. Porque las víctimas, insisto, no hablan cuando quieren, sino cuando pueden. Esa es otra pregunta que sale con mucha facilidad cuando se ven las noticias, ¿no? ¿Por qué lo dice ahora? Quizá no ha podido decirlo antes. El camino de reconstrucción personal, si se hace, que ya es un gran avance, si se hace es largo, es lento, es difícil y es muy doloroso. Entonces, que no lo sepamos no significa que no exista. De hecho, y no es el tema que nos ocupa hoy, pero me gustaría solamente mencionarlo, los abusos sexuales a consagradas es un tema que me temo que nunca conoceremos el número exacto de víctimas que hay. En el año 98, o sea que ya ha llovido bastante, la Facultad de Psicología de la Universidad Estadounidense de San Luis hizo un estudio que pretendía analizar las consecuencias del trauma sexual, por abusos sexuales en religiosas católicas. Además se pusieron en contacto con muchas comunidades, creo que fueron en torno a 77.000 hermanas las que les hicieron un cuestionario y de ahí surgió que el 30% de las hermanas habían sufrido algún tipo de abuso sexual, bien en la infancia, bien en la época adulta siendo religiosas. Estamos hablando de un porcentaje muy, muy alto y no estamos hablando como a veces para quitarle peso hacemos, ¿no? A veces se dice que es un problema de algunas culturas, de algunas zonas geográficas. Estamos hablando de Estados Unidos y estamos hablando del 30% de hermanas abusadas. Miren ustedes a sus comunidades, a sus congregaciones, a sus institutos y pregúntense cuántas son un 30%. ¿Cuántas hermanas han podido haber sufrido algún tipo de abuso sexual? Y pregúntese cada uno de ustedes cómo les hará sentir ciertos comentarios que a veces sin pretenderlo vuelcan la responsabilidad de lo que ha sucedido sobre las víctimas. Esos comentarios de ¿a quién se le ocurre ir sola a esos sitios? Por ejemplo. Esto es más serio de lo que parece, porque a veces nuestras reacciones ante estos temas son muy complicados. Yo conozco un caso en el que una víctima de abusos sexuales se dio cuenta, que esto es otra cosa que comentaré luego, cayó en la cuenta de lo que había vivido porque no le daba esa interpretación de abuso y cuando se lo quiso comentar a una responsable de su congregación, el comentario que le dijo fue: ¿cómo se te ocurre hablarle de problemas con tu cuerpo al cura que te acompañaba? Esa fue la reacción. Creo que todos ustedes imaginarán cómo se tuvo que sentir esa víctima cuando aquella persona a la que confía una situación de la que ha tomado conciencia en ese momento, vuelca sobre ella la responsabilidad por lo que le ha sucedido. No hace falta saber mucha psicología, seguramente muchas de ustedes sabrán mucha más psicología que yo, pero una de las consecuencias más claras de cualquier tipo de abuso sexual en la infancia o en la adultez es la culpabilidad, el perverso trueque en el que el perpetrador o quien abusa, el victimario, vuelca su culpa sobre la víctima, que se siente culpable porque algo habrá hecho ella. Imagínense si además desde fuera y sin quererlo muchas veces, le devolvemos esa culpa reforzada. Insisto en esta cuestión, perdónenme que me esté ocupando mucho tiempo esto, porque en lo cotidiano esto es demoledor. Muchos de los motivos por los cuales una hermana no se abre, no podemos saber qué pasa dentro, no aborda esta cuestión, muchas de las veces es por este temor fundado de sufrir una nueva victimización. Por aquellas personas, además, en las que se supone que confía, en las que está en su casa, las que forman parte de su nueva familia.
Entonces, bueno, simplemente insisto en esta cuestión para que por lo menos en la medida de lo posible intentemos evitar aumentar un sufrimiento que, bueno, pues que quizá no podemos aminorar, pero sí podemos evitar aumentarlo. Creo que es muy relevante. Y les decía, uno de los elementos que todavía no nos atrevemos a mirar es cuando las víctimas son mujeres. Creo que nuestra tolerancia cero, esa que el Papa Francisco insiste en hablar, en promulgar en la Iglesia, una tolerancia cero a los abusos, también tiene que pasar por ir adquiriendo poco a poco una sensibilidad especial hacia las víctimas, también cuando se trata de mujeres adultas. Y les decía que hay otro elemento que es en el que me gustaría, en el que nos vamos a focalizar en estos 2 días de formación, al que no se le está prestando demasiada atención. Tiene cierta lógica, y es que la gravedad, lo que implica la devastación que supone un abuso sexual, hace que ocupe todo el centro de atención. La gravedad de los abusos sexuales hace que nos focalicemos en esa cuestión. Pero a veces no caemos en la cuenta de que precisamente son los abusos no sexuales, el abuso de poder, el abuso de conciencia, que es como un gran paraguas. Abuso de poder, abuso de conciencia, es como un gran paraguas que recoge lo que podemos llamar abuso laboral, abuso económico, abuso de poder explícitamente. Bueno, hay como muchos términos y muchas concreciones, pero cuando hablamos de abusos no sexuales, los englobamos en esa especie de paraguas que son nuestro tema de estos días, ¿no? Los estudios muestran que al final un abuso sexual no es otra cosa que la culminación de un abuso de poder. Quien abusa sexualmente está llevando al extremo el someter a la otra persona, el mostrarle que es más poderoso, el humillar hasta ese punto, ¿no? Es verdad que no se le está prestando demasiada atención a los abusos no sexuales, pero también eso no significa que no sean relevantes, porque son las dinámicas abusivas que se generan en torno al poder las que acaban, en algunos casos, teniendo expresiones sexuales. También se ha dejado un poquito a un lado porque resulta muy, muy, muy complicado de objetivar, de delimitar, de probar incluso, de probar, ¿no? Al final, ¿cómo demostramos? ¿Qué pruebas hay de que alguien te está manipulando? ¿Cómo se demuestra, por ejemplo, en el caso de la violencia de género? ¿Cómo se muestra o se demuestra que está habiendo violencia psicológica? Se puede enseñar una herida, un moratón, un golpe, pero no se puede enseñar las permanentes heridas que la otra persona va golpeando una y otra vez sobre tu autoestima, sobre tu valoración, sobre tu alma, en el fondo. ¿Cómo podemos demostrar el moving en el trabajo, la presión en el trabajo, cuando no hay datos objetivos? Como cuando no puedes probar miradas, silencios. Eso no se puede agarrar, no se puede objetivar. Entonces, ¿cómo lo demostramos? Eso hace que sea una realidad tan compleja de apresar que se va dejando a un lado, por más que, bueno, pues que sea la raíz de todo tipo de abuso. En el fondo, lo que genera los abusos es un problema de gestión en la asimetría de poder, en la diferencia de poder entre personas, en las relaciones asimétricas donde hay poder en juego. Y ahí es donde se gestan los abusos. Pero por más que no sean abusos sexuales, siguen siendo abusos. Por más que no se puedan objetivar, siguen siendo abusos y son dinámicas que con frecuencia están normalizadas. Esto es quizá lo más grave, que el Papa habla de una cultura del abuso. A veces también en nuestras instituciones tenemos una cultura que ha normalizado ciertas prácticas que no deberían ser normales, ciertas reacciones que no deberían ser normales, ¿no?
De hecho, uno de los dramas de esta situación es que a veces ni siquiera la propia víctima es consciente de que está sumergida en esta dinámica de abusos. A mí me llama mucho la atención que a partir de un poco de la divulgación ustedes habrán podido acceder a un artículo que publiqué sobre este tema en una revista chilena de teología, Teología y Vida. A partir de la divulgación de esta cuestión se han puesto en contacto conmigo algunas religiosas que han dicho, ay, cuando te he leído he sabido que eso es lo que me ha pasado a mí, o eso es lo que le ha pasado a una hermana de comunidad, o eso es lo que había en tal institución. A veces las víctimas no son conscientes de lo que están viviendo porque está normalizado. Hemos generado un ambiente en el que hay prácticas que se convierten en normales. Prácticas que se convierten en normales. Se normaliza una forma concreta de gestionar el poder, de gestionar la autoridad, y con mucha frecuencia las víctimas sufren, saben que algo no va bien, pero no saben exactamente qué les pasa y por qué está motivada. Y además, en esa dinámica perversa que les decía de volcar la culpa sobre la propia víctima, cuando algo va mal y no saben qué les pasa, entienden que es un problema de ellas, que algo habrán hecho mal para sentirse así. Fíjense ustedes en un ejemplo muy sencillo, algo que sucede demasiadas veces en comunidades religiosas, especialmente femeninas, creo yo. Si alguien con poder, alguien con cierta autoridad, una persona carismática de la comunidad, una superiora, una maestra, una formadora, te presta mucha atención y te hace sentir de alguna manera importante y de repente, sin motivo aparente, deja de hacer el mismo caso, prestar la misma atención, deja de hablar a esa persona. Esa persona lo que se va a preguntar inmediatamente es ¿qué he hecho mal? ¿Qué habré hecho yo para que esa persona que me estimaba de repente no me hable o no me mira o no está igual conmigo? Y buscará la manera de solucionarlo, de hacer aquello que le agrada, hacer aquello que... Fíjense, esto es una manipulación evidente, es una dinámica abusiva. ¿Y cuántas de ustedes no habrán visto esto sucediendo a nuestro alrededor? La víctima, con muchísima frecuencia, no se da cuenta de que está metida en esta dinámica. No sabe que algo ha hecho mal ella para que quien le prestaba atención deje de prestarse. Este tipo de dinámicas son excesivamente normales. Como digo, están normalizadas sin que tengan que ser normales. No deberían ser, pero las tenemos normalizadas. Y de hecho, el resto de la comunidad ni siquiera prestará atención, porque entenderá que es un problema entre dos mujeres adultas. Estamos ante un tipo de abusos que resulta muy, muy, muy difícil de apresar, de objetivar, de encontrar pruebas objetivas, de ser comprobable. De la misma manera que sucede en una secta. Disculpen la comparación, salvando la distancia, espero que salvando la distancia. ¿Cómo se puede constatar que el líder de una secta manipula a sus miembros cuando los miembros están convencidos de que están ahí porque que ellos siguen decidiendo libremente? Ese es el arte de la manipulación. Que aquel manipulado no sepa que está siendo manipulado. Ese es el arte, ¿no? Y seguramente, si revisamos nuestra experiencia, seremos capaces reconoceremos situaciones similares, o gente que entra en esta dinámica convencida de que es libre absolutamente y es una dinámica compleja. Y además, si le añadimos la argumentación en nombre del voto de obediencia del Evangelio para que seas más humilde y de la entrega de la vida por el Señor Jesucristo, al que hay que cargar la cruz, pues tenemos además un lenguaje y un argumento y un discurso que propicia, fomenta asumir con tranquilidad,
por parte de la víctima unas dinámicas que resultan abusivas. Y en tercer lugar, hay otra cuestión que está silenciada, que no atendemos, que a pesar de la repercusión que tiene la cuestión de los abusos todavía está en un margen, y son los abusos dentro de nuestras estructuras, de nuestras instituciones. La Iglesia va reaccionando, no precisamente nos caracterizamos por ser rápidos en la reacción, pero vamos reaccionando desde la urgencia que viene desde fuera. Las denuncias desde fuera, los medios de comunicación, una serie de dinámicas de fuera adentro que nos hacen recuestionarnos, replantearnos, situarnos, buscar entornos seguros, prevención, pero de fuera adentro. ¿Y qué pasa con lo que sucede ad intra, qué sucede dentro de nuestras estructuras? Porque cuando se alzan las voces, si son desde dentro, son silenciadas con facilidad, pero si son desde fuera es que ya se han ido. Y entonces nos resulta muy fácil aminorarlas o silenciarlas o que no nos pesen tanto diciendo, bueno, claro, es que está despechada, ¿no? Está herida todavía y claro, por eso dice esto o dice lo otro. Por desgracia, conozco demasiados casos en los que ha habido personas que por salud física y psicológica, en situaciones de abusos no sexuales, han tenido que salir de sus instituciones por estas situaciones abusivas que vivían. Por eso deberíamos hacernos muchas preguntas. Siempre salimos intocadas, ¿no? Las instituciones salimos normalmente impunes de cuestionarnos o de hacernos una crítica cuando las hermanas dejan la institución. Ese desangrarse, que en muchos casos se habla, ¿no? En la congregación, en algún documento habla del desangrarse de vocaciones. La valoración siempre está hacia la persona que se va. De hecho, el último documento de la congregación no deja escapatoria. Siempre el que se va es que no ha permanecido fiel o no ha dejado espacio para el discernimiento comunitario y un montón de cosas más. Pero ¿alguna vez nos hemos preguntado, como congregación, como institución, por qué se van las hermanas que se van? Este desangrarse, ¿cómo lo interpretamos? ¿Siempre es el otro? ¿Siempre es el que se va el responsable? O no es que haya ninguna culpa, pero ¿siempre es una cosa de esa persona? ¿Siempre? ¿Aprovechamos estas situaciones para hacer una reflexión crítica sobre qué hemos podido hacer mal en nuestras instituciones? Son muchos los casos que se van de hermanas que abandonan la congregación o la institución cuando llevan 20, 25 años en ella. Damos por supuesto que no tienen vocación. Damos por supuesto que les resulta más fácil rehacer su vida después de 20, 25 años en una congregación que quedarse aquí. No nos tendremos que preguntar con seriedad qué es lo que nos pasa a nosotras, qué es lo que no estamos haciendo bien, qué ha podido pasar para que no estemos acompañando bien nuestras vocaciones, nuestras propias miembros de la congregación. A mí me gustaría analizar en algún momento cuáles son los argumentos que se dan en estos casos de salidas. Yo no estoy hablando de formaciones iniciales, que también puede ser, pero la formación inicial es un proceso lógico de discernimiento. No están, pero ¿qué argumentan las hermanas de años en la congregación con votos perpetuos o solemnes cuando piden irse? Hay muchos casos en los que se habla de problemas con la autoridad o problemas con la institución. Pero nosotras, como institución, no nos damos por aludidas. No convertimos ese argumento en una razón para
hacernos pensar, para hacernos reflexionar, para cuestionarnos a nosotras mismas qué puede ser que tengamos que mejorar o qué no está bien, ¿no? Y a veces incluso hacemos una valoración un poco infantil. Cuando alguien argumenta que tiene problemas con la autoridad para salir después de 20 años en una institución, a veces hacemos interpretaciones como si fueran adolescentes que se llevan mal con una superiora y entonces ya es motivo para tener que rehacer su vida. Hay algo que chirría, hay algo que no va bien en esa interpretación, o por lo menos a mí me cuestiona esa interpretación, ¿no? Y es cierto que la realidad es muy compleja, que hay muchos elementos en el juego, pero ¿por qué rara vez nos preguntamos por nuestra responsabilidad? ¿Mm? Yo he tenido cerca y he estado cerca incluso acompañando a hermanas que después, de otras congregaciones que después de mucho tiempo, por salud, con todo el dolor de su corazón, con un sentimiento de culpa y de impotencia, han tenido que abandonar su institución o su monasterio o lo que sea, precisamente porque lo que estaba en juego era su propia salud psicológica, por no poder soportar dinámicas abusivas. Y bueno, pues quizá lo que nos toca preguntarnos es qué salidas estamos ofreciendo, qué respuestas efectivas estamos dando cuando se nos dice que se está viviendo situaciones de abuso de poder o de conciencia. ¿Qué soluciones efectivas? No estaría mal que de primeras, cuando alguien lo comenta o alguien dice que está viviendo una situación de conflicto, de dificultad, que podíamos englobar en este paraguas del abuso de poder y de conciencia, no estaría mal que de primeras le diéramos credibilidad. Porque enseguida nos sale, bueno, es que esta también es un poco rarita, es que esta también tiene sus problemas, es que esta también... Pero no, no le estamos dando credibilidad, independientemente de que eso sea verdad también, porque todas somos un poco raritas, gracias a Dios. La normalidad está sobrevalorada, todas tenemos nuestras fragilidades y nuestras miserias. Pero ¿qué salidas estamos ofreciendo como institución? Si en algún momento alguien, teniendo vuestra responsabilidad, os ha dicho que vive una situación de abuso de poder, de una situación donde se asfixia comunitariamente, donde realmente vive con muchísima dificultad, ¿qué salidas estamos ofreciendo? A veces acabamos moviendo a esa persona de comunidad, con lo cual no se ataja el problema. Hay muchos casos, y con el corazón en la mano tenemos que ser honestas, en los que sabemos que hay formas de ejercer la autoridad que no son evangélicas y lo sabemos, pero al final aquella persona que le cuesta vivirlo, que no se ha amoldado a la rueda de una dinámica abusiva, que no se ha adaptado a esas situaciones así y para que no me haga daño, y dice, expresa o denuncia, al final es la que acaba siendo movida a otra comunidad, a otro monasterio, o a otra provincia incluso, o si no, en casos extremos, incluso salir de la institución. Es más fácil para nosotras creer que es un problema personal de alguien concreto, que hacernos preguntas de envergadura sobre nuestras instituciones, sobre nuestras dinámicas comunitarias, sobre qué está pasando con la manera en que tal o cual persona ejerce su responsabilidad. Yanire, ¿puedes un poco ir un poco más despacito? Porque Sí, las perdón, traductoras que están muy cansadas. me estoy Gracias. emocionando, perdón. Pues, gracias, Patricia. Preguntarnos por los protocolos. ¿Tenemos un protocolo institucional? ¿Nos hemos planteado alguna vez qué podemos hacer, qué protocolo podemos hacer cuando una hermana plantea o expresa que está viviendo una situación abusiva? ¿Nos lo hemos planteado? ¿O qué tiene que hacer una hermana que vive en situaciones de abuso de poder para poder salir de esa situación? ¿Qué haríais si una hermana os dice
que está viviendo una situación así. Yo conozco a gente que lo ha dicho y se le ha dicho pues que paciencia, ánimo, si quieres te cambio de comunidad. Eso es volver de nuevo la responsabilidad sobre la víctima, ¿no? Suponiendo que le demos credibilidad. La frustración de quien está sufriendo una situación así es inmensa. Pónganse ustedes en la situación de que fueran madres y tienen hijos en el colegio y su hijo llega a casa diciendo que le acosan en el colegio, que está viviendo una situación de acoso en el colegio, donde niños más grandes, más fuertes o más violentos, bueno, pues le están agrediendo, ¿no? Los padres van a hablar con la dirección. Imagínense qué pasaría si la dirección del colegio les dice: es que hay que comprender a la persona que abusa. Este pobre chico tiene muchos problemas. Sus padres hacen lo que pueden. ¿Y qué hacen los padres del niño abusado? Pues al final acaban llevándoselo. Si esto lo pasamos a nuestros institutos, la situación es más grave. ¿A qué estamos o podemos estar empujando a las hermanas? Sin darnos cuenta, con buena intención, en nombre de esa caridad que mira las circunstancias del otro, pero ¿a qué podemos estar empujando a las hermanas? Lo decía antes, cambios de convento, de comunidad, de instituto. De nuevo, la víctima se convierte en victimizada de nuevo, porque el instituto, la congregación, no puede o no sabe qué hacer en esa circunstancia. Voy a enchufar la batería porque si no, igual me quedo aquí. Perdón. ¿Qué salidas ofrecemos? ¿Qué salidas ofrecemos? Bueno, pues es muy fácil que de situaciones de este tipo abusivas, de abuso de poder, es muy fácil que se pase a otros tipos de abuso, donde la asimetría de poder, la diferencia de poder entre miembros, bueno, pues lleva a situaciones abusivas, también incluso sexuales, ¿no? Hablamos a veces de relaciones inapropiadas. Ustedes creo que entenderán fácilmente lo que me refiero con asimetría de poder. Una amistad entre iguales está bien. Una amistad entre una formanda y una formadora es extraño. Es extraño, porque una tiene autoridad sobre otra. Antes comentaba que estamos ante un problema que es estructural. Por eso, como estructuras, como instituciones, tenemos que hacernos muchas preguntas, sin miedo, pero hacernos muchas preguntas. ¿Por qué? Porque no estamos ante una cuestión que sea personal. No nos encontramos ante manzanas podridas. Es que tenemos unas cuantas hermanas que tienen inseguridad que les hace ser autoritarias, o bueno, es que es superior y no sabemos cómo hacer para que deje de serlo, o tiene problemas afectivos y es muy cariñosa, y así pueden ustedes seguir poniendo ejemplos. No tenemos problemas con personas concretas, no se trata de manzanas podridas. Los datos muestran que es un poco, de alguna manera, la estructura la que facilita, de alguna manera, esa situación. Me explico, no se trata de manzanas podridas, sino de cestos que pudren manzanas, que sacan la peor versión, que normalizan conductas y comportamientos que se perpetúan, y que sacan lo peor de una, ¿no? Cada una lo que tenga. Hay estudios de psicología social, si ustedes conocen, están más cercanas a la psicología, donde pues, explican o demuestran estas cuestiones, ¿no? Voy a explicarme con una imagen quizá más gráfica, ¿no? De alguna manera es algo parecido a lo que pasa con el plomo. La arqueología ha encontrado en restos humanos del Imperio Romano
niveles muy altos de plomo en los esqueletos. ¿Por qué era esto? Porque se servía el vino en copas de plomo que además le daba un gusto pues especial, distinto, un poco más dulce y hacía que fuera más valorado. Lo que no sabían es que el plomo es venenoso. Entonces, el problema no era del vino, sino que con buena intención, pensando que así se sirve mejor a Dios en nuestro contexto, ¿no? Que así somos más fieles, que quizá nuestras expresiones, bueno, pues, sean más cercanas al Evangelio, o nuestra obediencia es mayor, o con buena intención echamos el vino en copas de plomo. Nuestras copas, nuestras estructuras, sin darnos cuenta, van poco a poco envenenando sin darnos cuenta el vino y generando pues unas dinámicas que derivan con mucha facilidad, no derivan por sí, sino que pueden derivar con mucha facilidad en dinámicas abusivas. Podemos estar siendo cestos, de hecho parece que estamos siendo cestos que sin querer podrimos manzanas o facilitamos que aquellas que están más tocadas se estropeen antes, ¿no? Y todos los estudios sobre cuestiones de abusos están mostrando que se trata de un problema de raíz, que el problema de raíz está en el modo de gobernanza, en el modo en que se organiza el poder, en cómo se gestiona el poder. Es lo mismo que el Papa Francisco denuncia cuando habla del clericalismo, como esa raíz de las dinámicas abusivas. Y cuando hablamos de clericalismo, lo hacemos en un sentido muy amplio, no nos estamos refiriendo fundamentalmente a los clérigos, que también, pero no solamente, sino a una manera de hacer o llevar adelante la autoridad o el poder en nuestras instituciones. Cuando está focalizado, centralizado en una persona, cuando bueno, pues hay no se trabaja en comunión o no sé, los sistemas sinodales o comunitarios, los consejos no funcionan adecuadamente, hay maneras de hacer que nuestras organizaciones, sin ser clérigos, tengan el defecto del clericalismo, ¿no? Porque no es un problema únicamente de los ministros ordenados, ¿no? Cuando estamos focalizando el poder en personas siempre las mismas y determinadas, en el modo en que esas personas vivencian, no el discurso que hacen sobre el servicio de autoridad, sino la manera en que vivencian la responsabilidad y el poder cuando están en el cargo. Todos tenemos una sección de poder. Todos y todas podemos ser muy clericalistas. No solamente la superiora o las superioras ni las provinciales. La ecónoma, directora, responsable de pastoral, todas tenemos una sección de poder, una parte en la que tenemos poder sobre otras. Nuestra manera de gestionar ese poder, que puede ser para sacar la mejor versión del resto o puede ser una manera de afirmación, está a la raíz de dinámicas abusivas. Lo que pasa es que cuanto más poder se tiene, pues más fácil es caer en estas dinámicas, ¿no? Todos tenemos nuestra sección de poder. Fíjense el poder que maneja una ecónoma, que va a decidir con otras o tal, pero va a decidir a quién se le da dinero para qué y a quiénes no. Las formadoras tienen un poder increíble porque marcan a sus formandas, ¿no? Además, en un momento vital en el cual la formanda abandona sus sistemas de protección y confía en aquella persona a la que la institución le ha puesto para ayudarla a vivir según cree que es la voluntad de Dios. Fíjense el poder que tienen las directoras y las responsables de obra. Fíjense el poder que tienen las responsables de pastoral. Todas tenemos una zona de poder. Hay un refrán español que dice: si quieres saber cómo es Juanillo, dale un carguillo. Si queremos saber cómo gestiona alguien su ámbito de poder, habrá que estar atentas a qué dicen los demás y cómo actúa cuando no es vista.
cuando no es vista. Y menos vista por alguien que esté por encima. No conviene esperar a nombrar a una persona superiora para darnos cuenta de cómo gestiona el poder. No conviene, que luego nos llevamos sustos, ¿eh? Porque nadie, ninguna de nosotras está inmune al clericalismo. Todas y cada una de nosotras podemos caer en estas dinámicas. La gestión del poder es compleja, y una manera de llevarlo adelante, dominante, manipulador, donde siempre acaba haciéndose lo que yo creo que tiene que ser, bueno, pues al final acaba derivando fácilmente en dinámicas abusivas. Y voy terminando planteando que precisamente este es el motivo de la insistencia del Papa Francisco en la sinodalidad, en recuperar un elemento tan esencial de la Iglesia, precisamente para evitar ese clericalismo tan marcado de las estructuras institucionales y de las que también nosotras, las congregaciones religiosas, también estamos afectadas. Fíjense en la reforma que se ha realizado de la curia, recién salida del horno, ¿no? Ahí, salió el sábado mismo, que pretende precisamente potenciar, contar con todos, que no se centre todo en el ministro ordenado. Pues algo así nos sucede también en las instituciones de vida consagrada, que tendríamos que estar invitadas a potenciar dinámicas que no centren el poder en personas determinadas, que cuenten con todos, que escuchen a todos y que, bueno, pues poco a poco vayamos dejando a un lado la tendencia que todas tenemos a ese clericalismo entendido de manera amplia. Y hemos de ser conscientes, y eso lo vamos a desarrollar mañana, que la vida consagrada, tal y como está pensada y tal y cual es su identidad, se convierte en un caldo de cultivo muy propicio para llevar adelante o para derivar en dinámicas abusivas, en abuso de poder y abuso de conciencia. No se trata de que se produzcan por sí mismas, no es inevitable, pero sí es verdad que vivimos en una serie de circunstancias, de elementos que hacen que sea todavía más fácil que se produzcan que en otros ámbitos eclesiales, que en otras vocaciones. Entonces, bueno, esas dimensiones que propician y que facilitan que se produzcan abusos de poder y de conciencia en la vida consagrada, a eso nos vamos a dedicar mañana. Así que por ahora vamos a dejar aquí nuestra comunicación. Muchas gracias por la atención. Disculpadme las traductoras que habéis sufrido mis velocidades. No se te oye, Paula. Gracias. Muchas gracias, Yanire. Ha sido muy bueno. No me atrevo a hacer comentarios ni resúmenes porque creo que necesitamos todas, poder interiorizar, hacer un poco de silencio. Entonces sí que os invitaría a hacer 5 minutos de silencio y os voy a poner en pantalla las preguntas o la pregunta que os invitamos a poder pensar ahora. Están en los 3 idiomas, solo lo voy a decir en español. Yanire nos ha dicho muchas cosas muy buenas, muy importantes, muy necesarias. Te pido que ahora pueda pensar en una realidad que te haya llamado la atención. ¿Por qué crees que te ha impactado y qué te gustaría hacer en consecuencia? Necesitamos ser prácticos también en relación a este asunto. Entonces, ahora en estos 5 minutos que voy a dejar de silencio con una música de fondo, os invito a pensar en una realidad que os haya llamado la atención de todo lo dicho, por qué te parece que esta realidad es importante y te ha impactado y qué te gustaría hacer en consecuencia. Muy bien, entonces os invito a que podáis desde los grupos poner vuestros comentarios en el chat y Patricia, por favor, si me ayudas a ir recogiendo y también si alguien quiere hacer alguna pregunta con el micrófono abierto a Yanire, pues con toda la libertad lo podemos hacer.
podéis levantar la mano. Aquí abajo hay un icono que dice reacciones. Si clicáis sobre él, hay una posibilidad de levantar la mano. Ya tenemos a Elena, no sé si lo has hecho porque quería. Venga, Elena. No, sí, si puedo preguntar, en algún momento nos ha dicho Yanire si teníamos, bueno, perdón, soy consagrada, Regnum Christi, si teníamos protocolos de actuación en situaciones como las que ha presentado ahora, de abusos de poder, de conciencia. Mi pregunta es si alguien los tiene o si no los tienen, si los podríamos construir juntos. O sea, si se podría hacer algún tipo de comisión donde podamos ir construyendo esta actuación, porque como son casos que muchas veces tienen cierta subjetividad, bueno, pues me gustaría saber en qué camino estamos con esto. Vale, Gracias. Elena, te cuento. Yo lo que sé es que no hay. Vale. Pero a ver, perdón, Pilar parece que sí. Disculpa, que hay alguien por ahí Oui, que oui, yo on vi que entend le era de la français. UI, On entend bien. porque Mais il faut rechoisir la traduction. Perdona, desde la tenemos UI, aquí un problema de Pilar. porque pidieron lo general, digamos, que en todas las congregaciones se tuviera un protocolo de abuso de poder, de conciencia sexual, y por lo menos la Compañía Santa Teresa de Jesús a nivel general lo tiene, y en cada provincia, y en Chile, de parte de Conferre, la Confederación de Religiosos, también lo pidió. Es decir, que hay y buenos documentos. Yo creo que en la compañía no habría problema que se compartiera. Pues sería una buena cosa compartirlo. Yo desconozco y de hecho he preguntado varias veces, veo que está Delphi por ahí, una canonista, así que me corrijan, pero por ejemplo a nivel canónico hay muchas dificultades porque no hay como tal un protocolo, sino que hay semejanzas con no sé qué. Entonces hay muchas dificultades a la hora de llevar adelante este tipo de, iba a decir, denuncias. O sea que eso sería una buena cosa que se podría hacer. Las de Vedruna también lo tienen, ahí decía. Otra cuestión es que para llevar adelante esos protocolos se requiere como mucha conciencia y mucho, o sea, el proceso hasta que alguien es consciente de esta situación y se atreve a decirlo es largo y complejo. Entonces, independientemente de que existan, que está muy bien y conviene, creo que hay un proceso de conversión institucional, sensibilización comunitaria, que está a veces, que debería ser antes que el protocolo o a la vez, pero a veces no está tan claro. No sé si me explico. Para que realmente el protocolo no se convierta en un papel que está porque tenemos que llevarlo, sino en algo que surge de una reflexión, de un descubrir cosas juntas. Entonces creo que las dos cosas están bien, pero me parece que a veces necesitamos todavía más sensibilización a todos los niveles de la institución. Sí, es una cosa chiquitita. Yo estoy súper de acuerdo que nos falta mucho mentalización y tal. Lo que sí ha ayudado acá, porque en Chile estamos bastante desastrosos, lo que sí ha ayudado que a nivel de Conferre se han hecho cursos, pero para todo el mundo, o sea, para todos los docentes, los profesores, los de los colegios, los de la parroquia y todo, y además de los cursos, se pidió ahora una comisión de cada congregación, donde esa comisión es para recibir las acusaciones o narrar qué experiencias tienen, y tienen que ser laicos, no hermanas, porque ¿quién se va a animar de la misma parte a dar la denuncia? Entonces se han pedido laicos para que puedan recepcionar experiencias, denuncias o lo que quieran, y se pueda acompañar no solo a la víctima, sino también al victimario. Y con esto termino, pero para decir que hay alguna cosita que se está haciendo. Una cosa sobre esto, Pilar, que es un poco lo que yo planteaba. Perdóname, Yanire. Las internet se están un poco quejando por la velocidad y el pasaje de un idioma al otro. Vale, perdón. Que esto es muy difícil para yo lo entiendo. país. Lo siento mucho. No, yo soy de lenguas. Tiene que bajar la velocidad. Yo soy de lenguas muertas. Entiendo lo de las vivas que os cueste. A ver, solamente un comentario con respecto a lo de Pilar, que me parece fenomenal y todo lo que sea ayuda, fenomenal. Pero, una vez más, al entrar laicos, estamos hablando de fuera adentro de la institución.
El problema suele ser dentro de la institución. Ese es un poco mi único apunte que quería hacer. Pues gracias Elena y Pilar por vuestra pregunta. Yo creo que también sería bueno abordar las conferencias religiosas de cada país, porque yo creo que es un tema que se va desarrollando y ellos también podrán tener más información. Hermana María Graciela, le paso la palabra. ¿Tiene todavía su micrófono ahora? Ay, buen día, sí, de Argentina, franciscanas de Von Landen. Primero, gracias por la convocatoria. Segundo, muy clara la exposición. Uy, siempre tenemos problemas en el momento. Graciela, no sé si me escuchas, pero nosotros no te podemos escuchar. Estaba hablando. Es que te has quedado congelada. Si puedes repetir lo que has dicho, por favor. ¿Ahora? Ahora sí. Ay, no. Sí, te escuchamos. Bueno, no sé. Ahora, bueno, y con respecto a lo que recién se hablaba, fuimos convocadas nosotras por el padre Zollner en estos encuentros por el tema de abusos, pero más que nada por el tema de niños, etcétera, amplio, totalmente amplio, con los protocolos de la diócesis. Esto nos ayudó a la congregación a tomar conciencia. No tenemos el protocolo interno, que me parece muy claro que tiene que ser de dentro. Sin embargo, bueno, en este paso, como hemos tenido en escuelas algunos casos de situaciones con alumnas y alumnos, esto está haciéndonos replantear muchas cosas, pero de allí, que en este caso sería de abuso sexual o de acoso o de confusiones ahí, de ahí a llegar a trabajar lo que es el abuso de poder, ¿no? Desde que era lo que yo planteaba en el grupo, desde la postura, desde el servicio, como decía Yaniar, decía que todas tenemos un poco de poder. Entonces yo daba el caso de, yo puedo estar en la cocina y mi abuso de poder puede llegar a que una hermana se quede sin comer, ¿no? Entonces, que eso es un camino que tiene que ver con, aparte, ¿verdad?, del protocolo de todo lo que necesitamos, que me parece que tiene que ser, y que nosotras también, por ejemplo, yo contaba mi experiencia de casos del clericalismo o del paradigma machista en mi persona o en otras, por el estilo de sociedad o de contexto en donde viví, que eso va paralelo a una sanación y a una conversión, como decía recién usted, creo, y otras de las hermanas. Así que me parece más que valioso este espacio de encuentro de concientización, porque a veces podemos pensar que el clericalismo está solamente, es verdad, como usted decía, en el sacerdote. De hecho, en la asamblea, la primera asamblea eclesial latinoamericana en la que participamos muchísimo, yo fui una de las que lo planteé. Desde María Graciela, sí. Me encanta lo que estás diciendo, pero te iba a pedir que fueras breve y que terminaras pronto, ¿vale? Gracias. Bueno, cierro acá. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. No sé si Dani le quieres hacer algún comentario, perdón. No. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice María Graciela. Las cosas han venido de fuera, está fenomenal que hagamos protocolos desde fuera, pero ¿qué pasa con lo propio de la institución? Donde además puede ser juez y parte. O sea, si hacemos un protocolo a veces somos juez y parte y es más complicado todo, ¿no? Pero hacía falta también, sí. Gracias. Y seguro que lo hay. Hermano Mitchell, le paso la palabra si quiere abrir su micrófono. Hola. Buenas tardes desde España. Pertenezco a los hermanos franciscanos de Cruz Blanca. Estoy en Teruel. Bueno, mi primera
reflexión con todo lo que está pasando hoy es, y lo compartí en el grupo pequeño, es lo normalizado que tenemos el abuso, ya no a nivel institucional eclesial, sino haciendo yo una revisión personal también como ser social. O sea, porque yo antes de ser religioso, consagrado, fui estudiante, fui trabajador, fui miembro de una familia y es como un espejo que se levanta y una vez que empiezas a hablar en esta clave y en este lenguaje, empiezas a reconocer cómo está metido a nivel sistémico dentro de la sociedad. Luego, llevándolo ya al entorno eclesial, pues todos somos conscientes, es un tema de actualidad. Mi congregación, que gestiona recursos residenciales de diferentes tipos y que tiene pues una gestión de personal y trabaja también a veces con fondos públicos, pues sí ha creado un canal de denuncia y tiene un protocolo que está disponible a través de páginas web. Mi pregunta va, y un poco se lo dirijo a la hermana Yanire, yo creo que en función de esto estamos muy al principio, pero se están haciendo cosas, se están abriendo puertas, se están abriendo como pequeñas grietas, yo creo que son necesarias para romper una estructura que es muy consistente. Pero a nivel interno, de nosotros como instituciones y en la que nosotros formamos parte muchas veces de los abusos como víctimas o como los que ejecutan el abuso, ¿cuál sería el lenguaje para conseguir una horizontalidad en que todos caminemos? Porque yo, haciendo una revisión crítica de donde yo vivo, de mis hermanos, creo que el 90% no somos conscientes que dentro de nosotros mismos, en los diferentes procesos de la formación, en la vida comunitaria, en algo tan sencillo como que yo soy el responsable de la capilla o de la liturgia, cómo ejercemos el poder y cómo eso se puede ir haciendo de una manera crónica y se puede trasladar a otras esferas. ¿Cuál sería el lenguaje o la invitación que tenemos que hacer para que este tema llegue a todos con la profundidad que se necesita? Yo creo que de primeras hay que hablar de esto, porque lo hablamos desde fuera, desde las obras, la gente, los laicos vinculados, no sé, o sea, el alarma viene de fuera. Pero ¿y nosotros en casa qué? Porque nosotros lo vivimos normalizado, pero los de fuera lo viven normalizadísimo, porque tenemos voto de obediencia, lo hablaremos mañana. Tenemos una serie de elementos que lo hacen más fácil. Entonces, claro, si nosotros lo tenemos normalizado, aquellas personas que se lo hemos vendido como que esto es así, no van a saber distinguir cuando es un uso adecuado o sea, cómo se está gestionando, por ejemplo, la autoridad o la obediencia. Entonces, hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa, simplemente, de primeras, eso, y presentar qué es lo que queremos, cómo lo queremos vivir y si esto es lo más adecuado, no porque no tengamos mala intención, sino porque hemos aprendido a vivirlo de una manera que quizá ahora mismo no nos ayude. No sé, tengo más preguntas que respuestas. Michelle, muchas gracias. Gracias. Soy consciente que estamos sobre el tiempo, pero voy a dar la voz a dos personas que tienen la mano levantada. I will change now into English so that we can listen to English voice. So, Lina Siabana, if you can unmute yourself, that's Lina good. Thank you. y Silvana, si pueden encender sus micrófonos. Lina, sí, gracias, Paula. Yo pertenezco. Hay problemas de conexión. Disculpen, no se le escucha. Algo de Sudán. Y gracias, Yanira, por su presentación. Todo fue muy claro. La puede seguir muy bien en español. Gracias. Yo siento que ha sido el momento, ese es el momento en el que las congregaciones tenemos que hablar de este tema. Mi pregunta, bueno, no sé si es una pregunta, pero tiene que ver con la cuestión de la revictimización de las víctimas. Yo creo que esa es una indicación para nuestras congregaciones, la de crear una plataforma donde nuestras hermanas también puedan de alguna manera hablar, un espacio donde poder compartir sin sentirse juzgadas. Y quizás también una vez que estas plataformas se hayan creado, a nivel de congregación, quizás crear espacios para poder permitir espacios donde se pueda hablar de estos temas, como los abusos, perdón, pero a veces la conexión es un poco mala.
Voy muy rápido. No, es que se corta. I can understand you, but I would think that the translators will have a Oh, little if bit of not, difficulty. can you- But I think it's clear, Lina. Pero sí queda claro, Lina. Hemos entendido lo que estás diciendo, ¿no? No, si no puedo usar el español. No es una cuestión de idioma. Gracias. Es una cuestión de conexión. Gracias. La revictimización, ¿no? Y sobre todo qué hacer, ¿no? Si crear espacios donde se pueda hablar y compartir a nivel de intercongregacional, pero también en las congregaciones. ¿Yanira? Sí, sí, creo que sí. ¿Cómo crear espacios para evitar la revictimización? Yo soy un poco pesada, pero es que creo que la única vía es empezar a cuestionar nuestros comentarios entre nosotras. O sea, yo escucho comentarios viendo el telediario que a veces se hacen inconscientemente y hay que plantear, oye, eso da igual a qué hora llegará a casa esa persona. Nadie tiene derecho a hacer lo que le han hecho, independientemente de que vaya a las 3 de la mañana en una calle oscura. No sé si me explico. Hay comentarios que permiten colocar con cariño y desde la reeducación que permanentemente necesitamos hacer todas las personas, caer en la cuenta de qué hacemos sin darnos cuenta con nuestro vocabulario. Porque ya generar espacios en los que además la persona pueda expresar vivencias más personales, pues eso ya es de nota. Pero vamos a empezar por lo pequeñito, que es que quien nos escucha no se sienta herida. Cher Pierre, je suis en réunion en ligne, donc je peux Yo soy en reunión en línea, no os puedo escuchar, entonces. Sorry, I muted all. Perdón. Thank you very much, Lina, for that. Thank you, Yanire. Y gracias, Lina. Yanire. Susana. Hola, buenas tardes. Sí, soy Susana Pradera de la Compañía de Jesús. A Yanire ya la conozco. Muchas gracias por la exposición. No sé si no soy la única laica en este grupo. Hay alguno más. Hay alguno más. Camuflado. Pues bueno, coincido muchísimo también con lo que, aparte de lo que ha dicho Yanire, con lo que ha dicho María Graciela y con Michel. Yo creo que es importante el que también os apoyéis en los laicos, que yo en mi caso, siendo laica y estando como fuera, a la vez estoy dentro, entonces puedo servir muy bien de palanca para cuestionar cosas que veo dentro de la institución que me están llegando porque los propios afectados me lo dicen y que puede ser que también se reciba mejor desde gente de fuera que cuestiona y que pincha y que, como tú, Yanire, hace preguntas y preguntas incómodas, pero que hacen que los temas se pongan encima de la mesa y realmente eso es lo que vamos a necesitar, como tú dices, que estén los temas encima de la mesa, con lo cual, aunque tú hablabas, Yanire, de que es mejor que sea desde dentro, también tenéis, o sea, yo creo que la buena combinación entre dentro y fuera, desde laicos que también podemos retar y desafiar, puede estar muy bien. Gracias. Sí, estoy de acuerdo contigo, Susana. Lo que pasa es que en esto las congregaciones son muy dispares en relación a los vínculos con los laicos y todavía hay demasiadas instituciones o forma parte mucho de la cultura, de la vida, de la subcultura de la vida religiosa, las cosas de casa adentro, independientemente de que puedan tener mucha interrelación con laicos. Entonces, en ese sentido, es complicado este tema hasta que no se hace un proceso en el cual pues eso, las relaciones laicos consagrados pues sean sanas, normales. Y entonces ahí cuesta, he generalizado hacia abajo. Muchas gracias, Yanire, muchas gracias a todos. Creo que necesitamos terminar. Ha sido intenso, ha sido muy bueno. Como he dicho al inicio, son asuntos muy delicados, pero que necesitamos hablar cada vez más para que realmente puedan salir a la luz. Vuelvo a hacer la misma invitación al principio. Estoy segura que estos temas han tocado muchas experiencias personales, comunitarias. Si hay algo que necesita ser más acompañado, ayudado, no dudéis en buscar ayuda. También necesitamos no hacerlo solos.
En relación a todo eso que decíais de los protocolos, sí hay muchas comunidades, la OISG también va haciendo su camino, ahora ha publicado un libro también sobre salvaguarda y protección de personas vulnerables, también las conferencias, y intentaremos también poder disponibilizar todos estos materiales. Nos encontramos mañana, Dios mediante, a la misma hora, a las 2, será el mismo enlace. Y después también cuando el video de esta sesión esté listo lo disponibilizaremos, algunas personas lo han preguntado. Y muchas gracias a todos. Yanire, muchísimas gracias, ha sido un trabajazo lo que has hecho. Los comentarios en el chat, si los has visto, han sido muy positivos, muy importantes, y nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Si queréis abrir los micrófonos y despediros, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias.